8:48, mucha atención, hay noticia no muy buena, noticia que es negativa para el deporte colombiano a esta hora. Se cae también la posibilidad del plan B de los Juegos Panamericanos que no logramos hacer por negligencia del gobierno en Barranquilla. En su momento el presidente Petro dijo que no haríamos los Panamericanos, pero haríamos juegos intercolegiados. Ricardo, ¿qué pasó? Bueno, la realidad es que todo parte de la comunicación, un boletín técnico del Ministerio del Deporte, Juegos Intercolegiados Nacionales 2024. En ellos, en este documento, que es el boletín técnico número 011, se habla de las obligaciones, las necesidades a partir del orden técnico del Comité de Operación Nacional de estos Juegos, y en los que puntualmente se habla de la necesidad y responsabilidad en la organización y desarrollo de estos eventos correspondientes al Ministerio del Deporte, el ente departamental de deportes y los entes deportivos municipales. Es decir, los que tenían que ponerse al frente del tema y la bolsa. No hay un acuerdo, no hay una coherencia en el manejo de los recursos, y al final se determina que ante la necesidad de ajustar estos detalles se solicita a los entes departamentales, en los cuales solicita más tiempo para culminar la fase departamental en las fechas programadas, y se hace necesario suspender temporalmente el cronograma establecido. Es decir, se suspende a través de un boletín técnico, de una resolución, la realización de los Juegos, y todo para hacerlo más fácil, Ricardo y oyentes. El Ministerio no ha sido capaz de sacar adelante la realización de unos intercolegiados nacionales, que, como usted bien planteaba, no pudimos ni con unos intercolegiados, Ricardo. Ni siquiera con unos intercolegiados pudimos. Ni con unos intercolegiados. Y entrando un poco en detalle, porque finalmente estos boletines y estas resoluciones son bastante ambiguas y muy técnicas, el tema puntualmente se habla es de la falta de recurso de parte del Ministerio para gestionar todo el tema logístico. A ver, el Comité Olímpico Colombiano viene haciendo hace muchos años la operación en buena parte de este tipo de actividades, y es la que pone, o el que pone el billete para que todo en la logística se active. Pero el Comité Olímpico dijo: no más, porque siempre hay tardanza en los pagos, siempre hay tardanza. Están endeudados el Comité Olímpico, las federaciones, porque el gobierno no gira los dineros. Ricardo, pero ¿cuándo estaban previstos los Juegos Intercolegiados? Nada, los Juegos Intercolegiados estaban previstos para que comenzaran en el mes de noviembre. O sea, además, ya. Sí, y además en no solamente estas localidades o ciudades que le voy a mencionar, porque son una lista muy larga: Montería, Barranquilla, sí, Barrancabermeja, Envigado, Fusagasugá, Popayán, Puerto Inírida y Puerto Gaitán. Incluso en este despelote, y perdóneme la expresión, en este desorden, hasta Bogotá tuvo en un momento determinado que ponerse al frente de algunas de estas disciplinas. Desde el Ministerio indican que es por el cruce de cronogramas con algunas disciplinas, con varios entes departamentales, y que parte de esos entrenadores y formadores hacen parte de la final, también de los Juegos Nacionales Juveniles, y que se cruzan. La final nacional, digamos que solo es en Bogotá y Medellín, pero la final reúne a los campeones de las fases regionales. Es decir, esto tiene que reunir muchos frentes a nivel de deporte en la región, pero estructurado bajo el concepto del ministerio, y no pudieron gestionar ese proceso. Lamentablemente, Ricardo, pienso mal si este es un coletazo de lo que viene pasando desde la no ejecución de los dineros y la no presentación de los documentos por parte del gobierno para los Juegos Panamericanos de Barranquilla. Todo va de la mano. Mire, si usted recuerda, cuando empezó este nuevo gobierno, lo primero que se hizo fue cerrar la puerta al Comité Olímpico Colombiano, porque decían, ellos no pueden ser los gestores de todos los recursos. Y de alguna manera obligaron a que esos dineros fuesen directamente gestionados por el ministerio hacia cada una de las federaciones. ¿Sabe qué tenemos hoy? Federaciones endeudadas, federaciones sin recursos económicos, federaciones sin recurso, sin músculo financiero para poder enviar a competencias a sus deportistas. Entonces, si había deficiencias antes, hoy pasamos de Guatemala a Guatepeor.
El coletazo de la pelea de María Isabel Urrutia con el Comité Olímpico Colombiano y con las federaciones, que produjo ese resultado que está describiendo Ricardo. Ahora, en relación con los juegos de intercolegiados, yo no sé los Ricardos qué información tienen, pero durante una época reciente, desde el año, yo creo que 2008, hasta comienzos del gobierno del presidente Duque, hubo una cosa muy, muy buena que se llamaba Supérate. Eran espectaculares. Que eran los juegos intercolegiados. Yo no entiendo por qué se acabaron. Se acabaron antes de este gobierno, creo, pero realmente esa etapa, ese programa de Supérate era extraordinario. Era un gran semillero, de deportistas de alto rendimiento. Pero ¿qué pasa, Alberto? Los intercolegiados son el primer escalón. Claro, la base de la pirámide. Son la semilla. A los deportistas de alto rendimiento. Pero por supuesto, eso todo termina en el ciclo. Es el inicio del ciclo olímpico. Claro. Una promesa que no se cumple. Porque hasta donde yo entendí, no se hacían los Panamericanos y a cambio se hacían estos juegos. Es que eso fue lo que dijo el presidente Petro cuando tuvimos el fracaso de los Panamericanos. El presidente dijo: vamos a destinar los recursos que estaban previstos y que no se desembolsaron a tiempo para los Panamericanos de Barranquilla, para los intercolegiados. Y ni eso. Y ni una cosa ni la otra. No, se terminó es que al final usted no puede, Ricardos, no pueden tapar el sol con las manos. Y es que efectivamente hay un problema de caja y un problema de presupuesto con el gobierno nacional y por ende con el Ministerio del Deporte. Mire, primero que no los Panamericanos. Después ahora estamos en que tampoco los intercolegiados. Y hace 3 semanas, 16 gobernadores del país pidieron aplazar los Juegos Nacionales Juveniles, que son los que se celebran ahorita en el eje cafetero del 9 al 22 de noviembre. ¿Por qué? Porque decían, no nos están girando la plata, la nación se corrió, se echó para atrás, dijeron que iban a asumir todos los costos, todos los gastos, los de las delegaciones, alojamiento, en fin, comida, y ahora resulta que ya no. Entonces, en última, lo que hay es un problema de plata evidente, eso termina por reventar. Usted está tocando un segundo punto, es decir, ya es una realidad. La fase regional terminó ayer, de estos Juegos Intercolegiados. Y lo que hacen es suspender la fase final, siguiente. Exactamente, que iba a ser en Bogotá y Medellín, se suspende. Queda suspendida. Pero Paola acaba de mencionar los Juegos Nacionales Juveniles. Van en la misma vía. No han desembolsado los dineros. No han entregado los recursos. O sea que todo huele mal, todo pinta mal. Lo único que se hizo fue prender una llama olímpica en el Nevado del Ruiz, ahí en la Laguna Negra, donde a propósito, mire, es tan complicado el panorama, el relacionamiento de los entes, que a ese acto el Ministerio del Deporte invitó al presidente del Comité Paralímpico, pero no invitó al presidente del Comité Olímpico. Es decir, hay un divorcio. Y así es muy difícil. Entre Ministerio y Comité Olímpico colombiano. Una mezcla de divergencias políticas, una mezcla de falta de caja. Paola, me dicen que los Juegos Deportivos intercolegiados cuestan platica, Aurelio, 50.000, Paola, 50.000 millones de pesos, que parecen poco, pero en este momento de apretón estamos, pues obviamente con dificultades, Aurelio. Sí, pero no se le olvide que además a los problemas de caja y fiscales que tiene el gobierno y que se reflejan aquí, al Ministerio del Deporte también quedó incluido en el recorte de presupuesto de los famosos 20 que deben ser 40. Entonces la verdad es que al país le tienen que decir la verdad, Ricardo. No hay plata para el deporte y punto. Pero eso de que llevamos hasta aquí y aquí no podemos, y entonces metan la plata a ustedes que nosotros no tenemos, eso no puede ser una política pública de deporte que logre un avance en el país. Y fuera de eso, peleando con los de los comités y las de las federaciones y los grupos olímpicos, yo creo que esto está marcando casi que destrucción igual a la de otros renglones en las que ¿cuándo son los próximos Juegos Olímpicos, Ricardo? Son en 2030. Ahí veremos los resultados, seguramente, de los desastrosos. Me da vergüenza decirlo desde ya, y no tengo la bolita mágica ni la varita. Pero se puede anticipar. Pero va a ser un desastre la participación y en los Panamericanos también lo veremos, que serán un año antes, y así, en todo el ciclo, porque es que el ciclo se prepara en 4 años, y arranca precisamente con el deporte de base y con los intercolegiados. ¿Le puede agregar cuál fue su relación de entes?
fiscales, problema fiscal. Temas políticos. ¿Quiere que le agregue una? Agrégueme ineptitud. Bueno, es decir, hay personas ahí que no saben hacer lo que les corresponde. Yo creo hacer. que eso último resume gran parte de lo que está pasando. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que eso, sí, porque entre otras cosas es raro. Los gobiernos de izquierda suelen darle valor importante al deporte y al deporte de competencia, porque claro que eso convoca y digamos que la gente se siente identificada y siempre hay unas historias de superación muy importantes. Mire usted, pues Cuba, por ejemplo, cuánto le apostó cuando pudo al deporte, y entonces es raro que un gobierno tan de izquierda como el del presidente Petro haya tomado este tema del deporte de manera tan displicente. Lo que pasa, Héctor, es que como, y todo es política, los deportistas de élite a nivel olímpico y vamos más allá del tema, todo se une de la selección Colombia, pero aquí estamos hablando de los deportistas élite del proceso olímpico, no han en su gran mayoría enarbolado las banderas del gobierno, del petrismo. Sí, pero eso sí sería increíble que ahí también haya revanchismo político. Yo creo que es ineptitud. Yo sé por qué se lo digo. Puede ser, pero es ineptitud también, es incapacidad de gestionar procesos, son varios de factores. Encontrar dónde solucionar. Es que siempre ha habido problemas de dinero y siempre se han podido solucionar porque la gente sabe. Mire, el encargado del gasto. Yo sí creo que el tema es político. Sí, claro, tiene una marca completamente política, porque volvemos a lo mismo, los panamericanos. ¿Quién tenía que girar el dinero? Ricardo, el encargado de la gestión de cumplir como emisor del dinero no lo hizo, es simple, y esta es la misma película en medio de las dificultades económicas, ahora no pensando Ricardo, en los panamericanos, Héctor, sino en unos juegos intercolegiados. Pero asumamos que pudiera, que como evidentemente aparente hay distancia, digamos, entre los deportistas de élite colombianos y el gobierno, pues la manera de que el gobierno podría enfrentar eso es fomentando el deporte de base, el deporte masivo. Esa es la manera de hacerlo, haciendo unos juegos escolares pues espectaculares y tal, y eso pues le equilibra su mala relación con los deportistas olímpicos o con los jugadores de la selección Colombia. Pero es que no hacen ni lo uno ni lo otro, ni tienen buena relación con las estrellas, ni logran masificar el deporte. Termina siendo un tiro en un pie, 9 en punto. ¿Cuántos ya regresamos? niños quedan vestidos para los intercolegiados, Ricardo? No, la fase final en ese instante no sé cuántos, terminó la fase regional. Pero estamos hablando de miles de niños. Miles de jóvenes que además se preparan a lo largo del año para este momento. Mire, Néstor, ya fue la fase inicial y cuando van a la fase final suspenden los juegos. Es que eso es lo más doloroso de todo. Usted está en competición, los ilusionan, y ya van a las finales a Bogotá y Medellín, y entonces dicen no, pues no, tenemos que suspender los juegos. Es que ahí está el mío, conozco el proceso porque ahí terminan pagando los platos rotos, pues niños que estaban con esa expectativa. Entonces, ni panamericanos, ni intercolegiados. No, y lo que le decía hace algún instante a todos en la mesa y a los oyentes, cuidado, los Juegos Nacionales Juveniles que arrancan dentro de 8 días van por el mismo camino. Supuestamente tenían ya un acuerdo con los gobernadores para la financiación. No han girado los dineros, se encendió el fuego de estos Juegos en el Nevado del Ruiz y creo que nos vamos a quedar solo con esa llama. Pues hoy se apagó un fuego, 9 de la mañana, 1 minuto.